El Engranaje, un espacio protagonizado por los trabajadores. Conducen Pavel Alarcón y Franklin Calani. Comencemos. Se están activando en todo el país conflictos alrededor del tema de esta ley, pidiendo la abrogación. Está el tema de los gremiales. A ver, ¿qué es lo que está pasando? Incluso nos hablaron de un ampliado gremial. En este momento en Cochabamba se está realizando el ampliado gremial para determinar si mañana asisten a la reunión con el ministro de Economía y otros representantes del gobierno. Se va a determinar si van o no van, ya que según el gobierno son el sector más movilizado y más interesado en este tema. Muchos de los dirigentes, antes de ingresar al ampliado, indicaban que este tema, el gobierno siempre convoca estos diálogos por sectores para dividir y dos, para dilatar los movimientos sociales o querer desgastar los movimientos sociales. O sea, es una táctica ya anteriormente utilizada por el MAS. Por lo cual ellos están determinando en estos instantes si van o no van al encuentro con el gobierno este sábado. Y resulta, Pedro, que no solo son los gremiales los que se están movilizando en contra de esta ley. A nivel nacional, en Cochabamba, aquí en La Paz, por ejemplo, hubo una marcha de varios sectores donde estaban transporte, donde estaban el SIMRAS, estaba también maestros urbanos, estaban varios sectores movilizados. E incluso en Sucre, por ejemplo, estaba la marcha de lo que es la Codeinca, donde está la Central Obrera Departamental. Entonces, hubo prácticamente varios sectores que se estaban movilizando alrededor de esta ley y parece, Pavel, que la cosa va para largo porque otros sectores están empezando a incorporarse. Claro, pero hay que diferenciar. El pedido de los obreros es totalmente concreto. Hay que diferenciar de sectores de derecha que están empezando también a subirse al carro, pero con otros pedidos que no hacen al central que piden los gremialistas, piden los transportistas, los sectores gremiales realmente, o sea, de los gremios. Pues es la abrogación de esta ley maldita. Así nos censura la viceministra de Comunicación, a quien le mandamos un saludo. Igual nosotros vamos a decir que es una ley maldita, pues trata de seguir empobreciendo más a los sectores y perseguir también a los sectores opositores al actual gobierno bajo el pretexto de investigación de sus ingresos. Uh-huh. Y así justamente están todos los que son estos conflictos, hay estos grupos de derecha movilizados, y ya veremos qué es lo que pasa luego, porque incluso hay sorpresas, ya que no solo son gremiales, transportistas y demás quienes están en todo lo que es este tema del conflicto, sino incluso los fabriles, pero eso lo dejamos para después. Ya dentro de lo que son las noticias de tema laboral, resulta que en Coproca, hemos estado siguiendo toda la semana las noticias de Coproca, incluso tuvimos un programa El Engranaje, los trabajadores el lunes de esta semana fueron al trabajo, justamente como parte del convenio, para hablar con lo que era el gerente, se encontraron con el gerente y el gerente hicieron la negociación y quedaron en algo. El gerente les dijo, ok, al día siguiente, martes, les voy a entregar lo que es el documento, digamos, de lo que sería la conciliación, la reconciliación, para que puedan entrar a trabajar. Fueron el día martes los trabajadores y resulta que en esa carta, donde estaban justamente la firma antes de entrar a trabajar, estaba escrito muchas cosas, menos los puntos de la negociación. No estaban, por ejemplo, el tema de la incorporación del compañero Johnny, no estaba lo que es la devolución de los salarios de vengados, el tema del acoso laboral. Es decir, era un papel que no tenía absolutamente nada, y el gerente y la empresa les estaban obligando prácticamente a entrar a trabajar firmando ese documento que no decía nada. Hubo enfrentamientos, hubo peleas, una situación grave. Está por si acaso en la página de Reno un video sobre el tema que nos mandaron los compañeros, y al final se quedó en el que ya los compañeros van a entrar a trabajar, las compañeras van a entrar a trabajar, pero no se va a firmar nada. Y finalmente, en este lunes va a haber una nueva reunión para ver nuevamente este tema de lo que es el convenio. Y una última noticia en el sector laboral. Resulta que hay muchos trabajadores de la empresa Entel, Pavel, que están marchando. Son los que hacían mantenimiento a las radiobases, a las antenas y a los transmisores.
corresponden al mantenimiento de los diferentes servicios de Entel. O sea, pero ¿cómo se les da mantenimiento? Claro, porque son estructuras de metal y algunas estructuras, por ejemplo, los que hacen mantenimiento de torres, son los que permanentemente están revisando que la estructura esté firme. ¿Por qué? Porque se corroen, porque los pernos se sueltan de las estructuras y ellos permanentemente están revisando, haciendo mantenimiento, cambiando peso. La gente que se dedica a cuidar las radiobases son lo que hacen que nos comuniquemos con celulares y también la transmisión de datos, ellos también. Y los de antenas de transmisión, que son los que ven que las antenas microondas estén funcionando, pues hay algunas comunicaciones que todavía en algunos sectores todavía nos seguimos comunicando por microondas. Entonces están viniendo marchando porque la empresa había terciarizado los servicios. Bueno, no es novedad, esto ya lo hizo hace mucho tiempo en la gerencia de Entel, pero la empresa, una empresa que según ellos está muy ligada al expresidente Áñez, los había despedido y ellos piden volver. Claro, lo que pasa es que eso hacen muchas empresas, terciarizan, pero a veces la misma empresa terciarizada recontrata a los trabajadores que estaban antes, claro, no dándole lo que son los bonos de antigüedad, todo tipo de temas, etcétera. Pero igual, en cambio, esta última empresa terciarizada había decidido directamente retirarlos a todos. Claro. Y no solo es este tema, sino que por eso están denunciando la terciarización, porque con eso igual bajan gastos, quitándole el salario al obrero. De lo que ganaban, digamos, relativamente bien, ahora ganan el mínimo y a veces ni eso. Y por eso hay esta marcha. Son 6 sindicatos, Pavel, de lo que son los que mantenedores de antenas, radiobases, etcétera, que están viniendo de este caracollo y anuncian que van a llegar el lunes. Reno va a estar ahí en ese momento para transmitir la llegada de los compañeros. Más bien estén atentos de que estamos hablando ya de un nuevo conflicto en la empresa Entel. Así es. Y tú sabes un dato, Entel se ha dicho que se ha nacionalizado, ¿no es? Pero es el 99% está nacionalizado. Y un 1% corresponde a diferentes accionistas, entre ellos ex empleados. ¿Ya? ¿Y por qué crees que quiso eso el gobierno del MAS? Para que esté 1%, ¿por qué? Para que siga manteniendo como sociedad anónima mixta. Ya. Entonces ahí no entra la Contraloría, no entra nada. ¿Por qué? Porque por ese 1%, lo mismo que ocurre con el Banco Unión, por ese 1% sigue siendo empresa privada. Ya, en sus términos de contrato. Claro, sí. Por Entonces, eso puede terciarizar, por eso puede... Claro, o sea, por eso cuando, digamos, aparecen algunos directivos de Entel a decir, anunciar juicios por corrupción, no puedes, porque es una empresa privada. Sigue siendo una empresa privada. Aunque el Estado tenga el 99%. Sí, claro, ¿qué tal el truco? Mira. Lo mismo ocurre en el Banco Unión. Ese es el tema. Con razón, qué fregado. De no creer, ¿no? Ese es el tema. Entonces, veamos, algo que me llamó la atención hoy es esa monserga, esa llamada de atención que hizo la viceministra de Comunicaciones, la señorita Alcón, sobre que los medios debemos medir e informar la verdad, y se refirió a todos los medios, no solo a los medios formales, sino a nosotros que también salimos por redes sobre lo que está pasando. Entonces, ¿cuál es la verdad? Nos remitimos únicamente a la verdad de, yo qué sé, que nos quiere decir medios como el Canal 7, ATV, Aviala y otros afines, como dice el diario Mañana el Pueblo, La Hora del Pueblo, ¿cómo se llama? O sea, se refiere a la verdad, digamos, que está con ellos. Eso claro. Eso es la verdad para ellos. Y nos ha prohibido decir leyes malditas. O sea, para mí, discúlpeme, señorita viceministra, para mí son leyes malditas porque van contra los trabajadores, contra el pueblo, y nosotros somos un medio sindical. Así seamos muy pequeños, que nosotros tratamos de ser lo más objetivos posible. Sabemos que el objetivo es un concepto casi hasta filosófico, pero lo vamos a seguir haciendo. Así que gracias por el consejo, pero nosotros seguiremos haciendo en la línea sindical que nos corresponde. Nosotros como Reno tenemos el deber de sacar todo lo que está pasando en el mundo laboral, de los trabajadores, sus luchas. Tenemos nuestra posición clara, estamos con los trabajadores y por eso sacamos estas noticias. En cualquier caso, Pavel, ya pasemos entonces a lo que es el tema principal de esta noche, porque nos falta decir que hubo un triunfo. ¿Cuál? De la verdad, la destitución del ministro Kelk.
Ah, pero resulta, Pavel, que tenemos un tema. Ese tema lo vamos a ver al final. Al final. Tenemos del un programa, invitado sí. muy importante. Pero primero pasemos al tema principal de esta noche, Pavel. Así es. Porque en estos días, y prácticamente hasta el día de hoy, se ha llevado a cabo el Congreso Nacional Fabril. Y hay muchas novedades que hablar sobre el tema. Tenemos es prácticamente el programa sobre esta situación. Pero iban a ver que los gremiales no son los únicos que se están movilizando contra esta ley. Entonces, muchas gracias por seguirnos. Quédense con el tanto. En breves minutos volvemos ya para hablar sobre el tema del Congreso Nacional Fabril. Centro Cultural 18 de Mayo. Cursos de formación política y sindical. Talleres de oratoria y liderazgo. Redacción y análisis de coyuntura. Asesoramiento legal gratuito en temas laborales. Ubicado en la calle Pichincha, esquina Ingavi, edificio Consuelo Interior Alto. Contacto 740-12-586. Volvemos ahora con lo que es esta sección especial del engranaje, hablando de lo que es el Congreso Nacional Fabril, el 12º Congreso Nacional Fabril, que se llevó en la ciudad de Santa Cruz. En este momento nos está acompañando Jairo Montesinos, que es corresponsal de la Red Nacional de Noticias Obreras, también parte del Centro Cultural 18 de Mayo de Santa Cruz, y que él estuvo prácticamente todos estos días ahí cubriendo lo que es el evento. Así es. ¿Cómo estás, Un Jairo? evento sui generis, además, porque muchas delegaciones tuvieron que llegar en avión, pese a los anuncios del gobierno de que todo está normal. Sí, fue un evento, la verdad, bastante distinto. Y duró 2 días, 3 días. 3 días, ajá. Un tiempo récord. Ahora sí, Jairo, buenas noches. ¿Cómo estás, Jairo? Buenas noches. Buenas noches. Saludarlo a todos. Cuéntanos, a ver, haznos una cronología de lo que pasó en el Congreso de la Confederación de Trabajadores Fabriles de Bolivia, realizado desde el miércoles en tu ciudad, en Santa Cruz. Bueno, sí fue un congreso singular, ¿no? Sui generis, como decían, porque estaba convocado inicialmente para el lunes. Tenía que empezar el lunes y terminar el sábado. Pero los bloqueos que se iniciaron a nivel nacional por la derogación de la ley o abrogación de la ley 1386 impidieron que las comisiones lleguen. Y esperando esto que pueda suspenderse los paros, etcétera. Así que las delegaciones del interior tuvieron que venirse en avión, muchas delegaciones, y llegaron acá entre el día martes. El congreso en sí empezó recién el día miércoles a las 2:30 de la tarde. Porque además era impostergable, ¿no? Ya se venía suspendiendo con anterioridad en otras ocasiones. Y el miércoles se inició a las 2:30 con la inauguración y ahí hubieron algunos discursos, ¿no? Entre ellos de algún dirigente que trató de hablar de buena manera hacia el gobierno de Arce, pero fue básicamente abucheado, ¿no? Al inicio. Entonces, ese hecho ya marcaba una tendencia, ¿no? Una tendencia que era a que pese a que la mayor parte de los dirigentes que vinieron eran ya dirigentes de federaciones y que fueron pocos los trabajadores de base o sindicatos de base que pudieron asistir debido precisamente a los bloqueos y a los elevados costos de poder venir acá, porque los pasajes incrementan, acá se gasta más, etcétera. Ya se marcaba una tendencia de descontento hacia el gobierno. Luego ya el jueves, en la mañana se procedió y ese mismo día, miércoles en la tarde, se entregó los certificados de graduación a los que participaron en la escuela sindical que realizó la Confederación de Fabriles, y se graduó a un grupo de trabajadores que estuvieron presentes en esa escuela, ¿no? Luego ya eso se llevó el primer día. El jueves ya se conformó la comisión. Ahí hubieron unos pequeños altercados, sobre todo
con la delegación de Beni, de la Federación de Beni, porque... Jairo, una cosita antes de pasar al tema. Una cosa importante, un detalle que tal vez sea necesario recalcar, el hecho de que por estos problemas del paro cívico hubo poca asistencia de delegados, Jairo, a lo que es este congreso, a diferencia de los otros años. Sí, porque la convocatoria establece un secretario general por cada sindicato, ¿no? Y cada sindicato, por ejemplo, aparte de los dirigentes de las federaciones y de la confederación. Entonces vamos a suponer que en La Paz hay unos 50 sindicatos, 60, tendrían que venir unas 60 personas, dirigentes de los sindicatos, pero solo vinieron creo que 20, ¿no? De La Paz. No solo eso, si no me equivoco, también en el estatuto dice algo así como que un representante cada 200 o 300 trabajadores, entonces. En fábricas que son grandes, sí. Exacto, de las grandes. De hecho, incluso como dato para aquellas personas que nos están viendo, también teníamos que ir nosotros, y el programa del día de hoy debería haberse llevado a cabo desde Santa Cruz, para cubrir con detalle, pero fue justo este tema de los bloqueos, el hecho de que tampoco contamos con los recursos de haber ido en avión, por lo que pasó todas estas circunstancias, pero a veces así se dan las cosas. Pero en cualquier caso, Jairo continúa. Entonces, el primer día prácticamente hubo las acreditaciones. El día jueves me estabas comentando, Jairo, de que hubo problemas con la delegación del Beni. De Riberalta, ¿no? Porque no los querían acreditar con voz y voto debido a que, según denuncia del grupo que vino, se habría conformado un comité electoral, estarían llamando a elecciones, no lo querían dejar participar, pero al final por la presión de otras federaciones y la presión del grupo de Riberalta se lo dejó participar. No, ellos están bastante descontentos en realidad porque tampoco se los incluye de la manera adecuada en el comité ejecutivo de la Confederación de Fabriles, ¿no? Luego de esa acreditación, habían otros trabajadores igual que no se los quería acreditar porque no habían pagado no tenían al día su cuota, ¿no? Pero por presión igual y exigencia se les permitió participar porque además estos dirigentes o sindicatos, la mayoría que no tienen al día sus cuotas, son sindicatos que están en lucha, están despedidos, están en conflicto y no tienen los recursos. Entonces se lo dejó participar, pero como adscrito, sin derecho a voto, solo con derecho a voto, ¿no? Entonces, eso luego de las acreditaciones ya empezó el día de ayer en la tarde, se conformaron las comisiones, ¿no? La comisión política, económica y orgánica. Obviamente la más discutida siempre es la política. Habían dos tendencias principales ahí. Presentaron documentos Tarija, presentó el documento del Sindicato de Cerámica Santa Cruz, una plataforma de lucha. Luego presentaron la Confederación de Fabriles y Cochabamba con su documento de conferencia. El debate se centró en torno a algunos aspectos, entre ellos lo más relevante fue el de la cuestión política, ¿no? Donde los sindicatos de Tarija y Santa Cruz en sus documentos plantearon la necesidad de la independencia política e ideológica. Además, también había en los documentos la necesidad de un gobierno obrero campesino y de que la clase obrera desarrolle una política propia, volviendo a su tradición revolucionaria, ¿no? Hubo bastante debate y el principal argumento por parte de quienes sostenían de que había que apoyarse al gobierno era el tema del apoyo legal de resoluciones administrativas y soluciones políticas, entre comillas, ¿no? A los problemas. Pero la argumentación fue clara en el sentido de los trabajadores de que esa influencia política y esa ayuda no da solución a los problemas porque sigue la masacre blanca de los trabajadores fabriles y sigue sin solucionarse el problema de los despidos, de los procesos penales y demás. Entonces, se aprobó eso de la independencia política en la comisión política que fue llevado luego a la plenaria, ya aprobado, ¿no? El otro tema que también se aprobó en esa comisión fue exigir que el Ministerio de Trabajo tenga poder coercitivo cuando saque las resoluciones de la combinatoria de reincorporación laboral, para que a sola combinatoria se puedan
se pueda dar la reincorporación efectiva de los trabajadores. Entonces, ese fue otro punto que estuvo en discusión. El tema del otro tema muy importante fue el tema de las empresas sociales. En la Comisión Política, por lo menos, se había discutido de que el Estado inyecte capital, según lo que informan los compañeros, y que para evitar que el Estado meta su gente a estas empresas donde inyecte capital, estas empresas sociales o empresas tomadas, para evitar que el Estado meta su gente, se planteó de que haya control obrero colectivo en esas empresas. Sin embargo, no se planteó así. En la plenaria final hubo como una especie de maniobra en ese sentido, denuncian unos compañeros. Y el otro punto fue la ley, ¿no? La ley 1386. Ahí la plenaria no definió, la Comisión Política no definió una posición, lo llevó a la plenaria. ¿No? Ya en la plenaria ahí cada federación se manifestó en contra y exigió la abrogación. Entonces, eso en la Comisión Política. También estaba el tema del desarrollo productivo, ¿no? Cómo impulsar el aparato productivo en el país, la lucha contra el contrabando. Lo otro que preocupa es lo de la Comisión Orgánica, porque si bien en el sentido político se aprobó la independencia ideológica y política, en la Comisión Orgánica se aprobó de que la Confederación y la Federación se sugiere que sean por 3 años, ¿no? Entonces, estarían ampliando la gestión por 1 año más, ¿no? Entonces, en ese sentido. En la Comisión Orgánica están diciendo que ahora va a ser 3 años el tiempo que va a estar el Ejecutivo. Ya no 2 años, como antes. Ya no 2 años. Que fue lo mismo que se aprobó en la conferencia Fabril acá en Santa Cruz. Sobre ese punto hubieron algunos sindicatos que manifestaron su desacuerdo porque señalan de que no puede darse eso porque estaba en contra de los estatutos que tienen las federaciones y confederaciones que establecen que solo debe ser 2 años y que solamente se lo podrían hacer recomendaciones. Pero como hay una relación entre la nueva dirigencia y el gobierno, entonces pueden obtener, si la dirigencia se somete al gobierno, la resolución fácilmente, que es lo que sucedió acá en Santa Cruz con la resolución que se le entregó a la Central Obrera Departamental, que en Santa Cruz se haya acreditado su vigencia por 3 años, pese a que es algo que está fuera de norma, ¿no? Entonces, una cosa, pero Jairo, eso para cambiar el tiempo de cuánto tiene que estar en un dirigente, está en los estatutos orgánicos y eso solo puede ser cambiado en un congreso orgánico. ¿Cómo es eso que van a estar 3 años? Esa es la susceptibilidad en realidad de los trabajadores. Los trabajadores las bases tienen miedo de que impongan por 3 años sometiéndose al gobierno. Y dicen de que no puede darse sin que haya el cambio de los estatutos orgánicos. Sin embargo, los trabajadores tienen que estar pendientes de que no utilicen lo aprobado en el Congreso para decir de que van a estar 3 años más. Porque en realidad va en contra de lo que se buscaba, porque habían trabajadores que, bueno, es un planteamiento ya que las direcciones deberían ser rotativas, ¿no? Deberían cambiarse, dar lugar a que otros puedan participar y las declaratorias en comisión igual para que no se conviertan en instrumento de prebenda. Pero contrario a eso se aprobó eso en el Congreso. Y el temor de algunos sindicatos es ese, ¿no? Entonces, eso en las 2 comisiones. Luego, al día siguiente ya fue la plenaria final. En la plenaria... Jairo, ¿te puedo hacer una pequeña pausa, disculpa? Para hablar de este último día, de lo que fue el último día de lo que es el Congreso. Tenemos varios videos que justamente nos pasaste para lo que es la Red Nacional de Noticias Obreras, y lo vamos a pasar, Jairo. Ahí nos informas con detalle qué es lo que ha pasado el último día. Ok, está bien. Ok. El flamante ejecutivo de la Confederación de Fabriles, Mario II, su percepción, compañeros, sobre este Congreso. Sí, muchas gracias, compañero de la prensa. Una vez asumiendo esta responsabilidad de este magno congreso de nuestra Confederación General de Trabajadores Fabril Bolivia, vamos a asumir para su cumplimiento de todas las resoluciones determinadas, recomendaciones, conflictos que tenemos a nivel nacional con los trabajadores,
siempre vamos a buscar soluciones para bien de todos los trabajadores del país y asimismo vamos a buscar la unidad de todos los trabajadores para ya organizarnos. El mismo gobierno central tiene que saber hacer cumplir las leyes que tenemos, nuestra constitución política del Estado, Ley General de Trabajo, resoluciones a favor de los trabajadores son de cumplimiento. Y asimismo pedimos tanto al Ministerio de Trabajo, que debe atender a todos los trabajadores, y asimismo tanto los inspectores de jefaturas departamentales de nuestro país tienen que solucionar. Y asimismo vamos a pedir a justicia, lamentablemente, que hoy en día es totalmente corrompida, podrida, eso se tiene que cambiar, se vamos a impulsar con Confederación General de Trabajadores de Bolivia. Cambio total en este modo de justicia. Por eso no queremos que haya más injusticia de los trabajadores, queremos la libertad de todos los compañeros que nos respeten, una estabilidad laboral, economía para todos los trabajadores, una educación para todos los trabajadores y una jubilación digna para todos los trabajadores. Eso vamos a pelear, nuevo comité ejecutivo de la Confederación General de Trabajadores. Con respecto a la ley 386, que ha habido una resolución, ¿no? ¿Cuál es la posición de la Confederación sobre este asunto? Eso, como ya hay una determinación de nuestro Congreso, una de las resoluciones también donde estamos asumiendo como nuevo Ejecutivo, está claro, porque ganancias ilícitas que hoy en día existe, ¿de quiénes? No es de los trabajadores. Seguramente son contrabandistas, seguramente son prácticamente los pocos empleadores o que tienen un poder económico que lamentablemente hacen quedar a nuestro país, que no aportan a nuestro TGN del país. Esa gente, de verdad, tiene que haber una ley contra esos mal llamados como son comerciantes informales, todo aquello, ¿no? Entonces nosotros seguramente vamos a plantear al gobierno central que haya una ley siempre para el pueblo. Esas fueron las palabras de Mario Segundo, el nuevo ejecutivo de la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia, quien se enreda en el tema de ver lo que se ha resuelto en el Congreso sobre la ley 386. Dice que tiene que haber una ley para esto, para los malos empresarios, para los contrabandistas, pero no se da cuenta que esta ley también afectaría a su sector. Una cosa pero importante, Pavel, tampoco dijo de que hay que mantener esta ley. Es que justamente... para él hay que redactar una nueva ley. Es que ese es el punto. Hay que abrogar esta ley, la 1386, y crear una nueva ley que esté más específico con estos sujetos, estos malos empresarios, contrabandistas pesados, grandes, etcétera, etcétera. Entonces, esas cosas hay que tomar en cuenta. A ver, en cualquier caso, ahora podemos volver con Jairo. Jairo, ¿nos está escuchando? Sí, sí. Ya. Jairo, ahora sí, ¿puede explicarnos cómo ha sido escogido Mario Segundo, cómo se ha dado la plenaria final y cómo se ha llegado a la conclusión de las resoluciones del Congreso, Jairo? Primero se discutió, se leyó obviamente los informes de cada comisión y el tema ya de la cuestión de la independencia política, como fue aprobado en la comisión, fue leído y aprobado, ¿no? Pero lo que entró en debate fue la ley 1386 y se cedió la palabra a cada una de las federaciones, de las 8 federaciones que asistieron, porque no asistió Pando. Todas las federaciones en su totalidad plantearon de que era necesario abrogar esta ley. Muchos dirigentes plantearon de que era necesario que socialice, debió haberla socializado, la norma no fue socializada y debería haberse socializado, y como no se ha socializado, se tendría que abrogar. Esa fue la posición de todas las federaciones en torno a este asunto y se definió de que el lunes tendrían que llamarse a ampliados en cada uno de los departamentos para ver las medidas a tomar en exigencia a la abrogación de esta ley. Ahora, de ahí a que la dirigencia asuman ese rol, va a depender mucho de la presión que hagan los sindicatos de base, ¿no?, sobre su dirigencia.
porque en cierta medida igual lo que las mismas declaraciones del nuevo ejecutivo dan lugar a entender de que se tiene que respetar las resoluciones que ha emanado ese Congreso, y quienes van a hacerlas respetar obviamente son las bases, ¿no? Porque si se ha resuelto esto ha sido básicamente por presión de los sectores, de los sindicatos de base, perdón. Posteriormente a eso, los otros puntos, como les dije, la Comisión Orgánica de los 3 años, hubieron observaciones a eso de parte de varios sindicatos. También hubieron quejas en Santa Cruz de los sindicatos por el hecho de que Vitaliano Mamani, que fue ex viceministro del gobierno de Áñez, que fue Central Obrera Boliviana, y que ahora está nuevamente en la COP, nuevamente ha sido elegido para ser parte de la Confederación de Trabajadores Fabriles de Bolivia, pero fue elegido sin que sin que se haya respetado la decisión de la Conferencia Departamental Fabril en Santa Cruz, que eligió 7 personas y no estaba entre ellos Vitaliano Mamani, es decir, entró por la ventana. Y hay quejas de los trabajadores que en el transcurso de los próximos días se va a hacer las entrevistas para poder publicarlo en Reno, ¿no? Pero hay descontento con esa designación en posición de Vitaliano Mamani como parte de la Confederación. Posterior a ello, posterior a la aprobación de los documentos en la plenaria, ya se dio lugar a la elección y posesión del nuevo Comité Ejecutivo de la Confederación de Fabriles, que, como sabemos por tradición, le corresponde al Departamento de La Paz, quienes ya habían resuelto en una conferencia departamental que Mario II sea el ejecutivo propuesto como ejecutivo de la Confederación Sindical de Trabajadores Fabriles de Bolivia. Y luego, obviamente, cada federación define internamente en sus conferencias departamentales quiénes van a ser los que van a ingresar en la nueva Confederación de Trabajadores Fabriles de Bolivia por cada uno de los departamentos. Entonces, cada departamento ya llevaba su delegación que ingresaría a la Confederación. Entonces, no hubo mayor discusión en ese sentido, porque las conferencias ya habían resuelto quiénes ingresaban y quiénes no. Entonces, esa es la modalidad que normalmente habitúan a hacer. Entonces, por eso fue que terminó bastante rápido la elección y posesión. No hubo mayor discusión al respecto, ¿no? De hecho, sí, nos sorprendió la velocidad, porque el Congreso, que debería llevarse toda la semana desde el lunes hasta el sábado, ahora ha sido desde el miércoles, pero acabó hoy. Congreso relámpago. Ajá. Congreso que ha sido al vuelo. Y una broma, me permiten, ¿saben? Vitaliano Mamani se lo elige siempre porque es el que hace las parrilladas de la Confederación. Eso es una tradición ya establecida hace mucho tiempo. El hombre de las parrilladas. El hombre de las parrilladas. Bueno, debe saber mucho. Sí. Ya. En este momento nos piden de que también vamos a pasar a hablar de otro tema que también se dio dentro de lo que es el Congreso, del Congreso Nacional, y para eso nos están pidiendo que pasemos un segundo video, una entrevista que se hizo a un compañero asistente al Congreso. Entonces, por favor, desde control pueden pasar lo que es el segundo video. Buenas tardes, estamos con el secretario general de Cerámica Santa Cruz, que participó en este Congreso presentando un documento, una plataforma de lucha. ¿Cómo vio los resultados del Congreso, compañero? Bueno, nosotros en la plataforma de lucha planteamos la independencia política sindical y después de un largo debate, ese era el punto en que nosotros como sindicato queríamos que se plasme en ese documento de la Comisión Política. Y gracias a los buenos argumentos y los hechos sucedidos de que no se puede estar con el gobierno, porque todo apoyo al gobierno nos lleva al fracaso, porque los hechos no solucionan nada. Dicen que podemos tener un ministro y que políticamente se puede solucionar, pero políticamente hay una masacre blanca. Hoy por hoy se está viviendo así, un montón de despidos, sentencias constitucionales en contra, jerárquicos en contra. Por eso es necesario la independencia política sindical como organización, y se logró
en la Comisión Política plasmar eso y aprobó la plenaria. Así que nosotros como sindicatos de Cerámica Santa Cruz nos sentimos contentos al ver que una organización, como dicen los estatutos, pues, ¿no? Se está respetando la independencia ideológica de la organización y para tomar acciones y que no nos tapen la boca ningún gobierno. Muy bien. Con respecto a la ley 386, se aprobó también exigir la abrogación. Efectivamente, con respecto a esa ley, la 1386, por unanimidad de toda la plenaria, se aprobó que desde el lunes todas las federaciones a nivel nacional van a llamar un ampliado de emergencia para ahí tomar acciones directas, porque rechazamos como sector fabril esta ley que nos afecta a todos, así como somos dirigentes, pero también somos ciudadanos bolivianos y nos afecta. Es por ello que como sector rechazamos y desde el lunes vamos a ver en ampliado, cuando se llame ampliado nacional, vamos a ver qué medidas vamos a tomar porque rechazamos esta ley. Esta posición va a ser independiente de los otros, de los políticos como Camacho, como Comité Cívico y otros, como sector fabril. Así es, esta posición de rechazo es como sector fabril. Escuchamos a Miguel Pérez de Cerámica Santa Cruz, quien nos decía que a partir del lunes comienzan las movilizaciones, las ampliadas y las posteriores movilizaciones para pedir la abrogación de la ley 1386. Y algo contradictorio, Franklin, y Jairo, porque Mario II le dio demasiadas vueltas, digamos, para decir que se había aprobado eso, ¿no? ¿Por qué fue eso, Jairo? O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué don Mario no quiso decirlo de frente que los fabriles entraban a la lucha? Sucede que, como ustedes sabrán, Mario II ya tiene una tradición de dirigente en La Paz, que es parte de esa dirigencia que considera que es necesario apoyarse en el gobierno para poder desarrollar a cabalidad sus funciones. Es decir, es parte de esa dirigencia que no considera necesaria la independencia política sindical. Entonces, en esa medida, su discurso es muy medido, ¿no? No es de exigencia de la abrogación, sino de elaboración de una nueva ley. En realidad es lo que va a marcar a este nuevo directorio de la Confederación, un directorio que ha tenido que aceptar por presión de la base la consigna de independencia política sindical y la consigna de exigir la abrogación de esta ley. Ha tenido que aceptarlo por presión de los sindicatos de base y no así por una convicción y decisión de ellos, ¿no? Propia. En esa medida, como había señalado con anterioridad, el que se ejecuten estos ampliados departamentales y se desarrollen medidas de protesta va a depender mucho de la presión que hagan los sindicatos de base sobre su comité ejecutivo. Pero también está el otro hecho, ¿no? Que es la presión social de los otros sectores sobre el movimiento fabril, ¿no? Es decir, todos los sectores movilizándose, todos luchando, y el movimiento fabril hasta la fecha, hasta el día de hoy, todas las federaciones habían planteado una posición de no decir nada, de no manifestarse con algo claro. Y fue hasta este congreso de hoy que recién ya sacaron una posición pública planteando la necesidad de la abrogación. Eso. Jairo, nos preguntan por el Facebook, Plácida y Celso, nos dicen si hubo alguna determinación sobre la propuesta de los trabajadores fabriles despedidos a nivel nacional de realizar una marcha nacional desde Caracollo a La Paz, exigiendo la reincorporación y el cumplimiento de resoluciones judiciales, de amparos constitucionales, de conclusión de juicios laborales. ¿Se trató el tema o directamente se lo vio? Entonces, esa posición la plantearon los compañeros de Cerámica Santa Cruz y algunos sindicatos
en la comisión, pero no le dieron importancia. Maniobraron para que no se discuta y no se ha definido algo con respecto a eso. Es más, informaban que en la comisión orgánica, antes de llegar a la plenaria final, en la comisión orgánica habían definido que iban a dar tres meses de plazo al nuevo comité ejecutivo para que solucione los problemas. Si en de los problemas de los trabajadores fabriles, si en esos 3 meses no hay solución a los trabajadores fabriles, recién se iniciarían medidas de presión y movilización. Entonces, en ese sentido ha sido desfavorable por el hecho de que ellos se oponen en realidad a realizar movilizaciones que choquen directamente contra el gobierno, porque la idea era hacer la propuesta es una marcha de caracollo a La Paz, exigiendo la reincorporación efectiva de los compañeros, porque hasta ahora siguen en procesos penales, hasta ahora siguen en revisiones constitucionales, etcétera, etcétera. No se ha aprobado, algo que es lamentable, debió haberse aprobado, pero ellos, como digo, en el discurso, por la presión de las bases han aceptado la independencia política y sindical. Pero si eso no se ve concretizado en movilizaciones, entonces va a implicar nomás que es una dirigencia que está controlada por el gobierno. Entonces, sin embargo, no está cerrado, ¿no? El mismo hecho de que ya, pese a que en la comisión orgánica se había decidido que 3 meses para que solucione el problema, no hay movilizaciones, y al día siguiente de la plenaria aprueban de que se hagan movilizaciones contra esta ley, la 1386. Y en esta misma lucha necesariamente se deben incorporar las demandas de reincorporación laboral efectiva y necesariamente se debe presionar los sindicatos para que esta lucha sea por los derechos laborales y también para que se impulse esta marcha de Caracollo a La Paz. Jairo, ya una opinión tú como parte de Reno, como periodista y analista de Reno, ¿cómo ves este comité ejecutivo? ¿Cómo lo ves? ¿Un comité ejecutivo débil, fuerte o que va a pasar a la intrascendencia como pasó el anterior? Yo creo que es un comité ejecutivo débil, en el sentido de que refleja la debilidad del gobierno ante la base. Porque si bien ellos han logrado imponer sin mayor decisión, sin mayor contradicción un nuevo comité ejecutivo, en el seno de la base de los sindicatos hay mucho descontento con el gobierno, al cual ellos van a defender o han defendido. Entonces, ese hecho va a marcar, ¿no?, a futuro, porque la agudización de la situación económica, el hecho de que no se frenen los despidos, va a llevar a que hay sindicatos que ya quieren marchar a Caracollo a La Paz sin necesidad de la federación y la confederación, ¿no? En la desesperación que hay por toda esta situación de que no se reincorpora de manera efectiva. Entonces, eso se podría sintetizar así. Si ahora este nuevo directorio o este congreso ha aceptado la consigna de independencia y rechazo a la ley 1386, ha sido producto del malestar que hay en el seno de los sindicatos, pese a que es un sindicato con poca presencia obrera, con poca presencia de trabajadores de base, sindicatos de base, debido al paro, bloqueo y demás cosas. Una cosa pero curiosa, Jairo, porque lo que estás diciendo es que están diciendo la independencia política sindical, una consigna muy tradicional del sindicalismo boliviano, pero que este comité ejecutivo posiblemente no lo cumpla. Pero una pregunta, Jairo, ¿cómo se ha aprobado, digamos, cuáles han sido los pasos en los cuales ha llevado a aprobarse este documento con la independencia política sindical? Si, digamos, varios de estos miembros del nuevo comité ejecutivo estarían con el gobierno, o estos miembros del comité ejecutivo están aceptando que ya no van a estar con el gobierno. ¿Por qué se ha aceptado este documento, Jairo? ¿Quiénes han presionado? ¿Qué es lo que ha pasado exactamente? Si puedes explicarnos detalle a detalle. Exactamente, la delegación, los sindicatos de Santa Cruz, ¿no? El sindicato de Cerámica Santa Cruz, Industria Pacheco,
y otros sindicatos más a nivel nacional, plantearon de manera concreta el problema y dijeron, a ver, nos dijeron que si nos apoyamos en el gobierno se iba a resolver el problema de los despidos, porque nos iban a dar respaldo legal y de resolución administrativa, y no se han resuelto. Continúan habiendo las imputaciones sobre los dirigentes, pese a que hay un montón de instructivas de la Fiscalía General del Estado que dicen que no va a haber imputaciones. Ha salido hace unos 2, 3, 4 días una revisión de un recurso jerárquico emitido por la ministra de Trabajo que ratifica un despido, un recurso jerárquico de despido a un dirigente sindical de una fábrica de Santa Cruz. Pese a que este compañero consideró de que apoyándose en el gobierno se podía sacar una resolución favorable. Entonces, le fallaron contra la ministra. Entonces, es una cuestión de que no hay los argumentos por parte de los dirigentes que están con el gobierno y que llaman a estar con el gobierno como para demostrar en los hechos que efectivamente el apoyarse en el gobierno va a darle solución a los problemas concretos y de reincorporación de los trabajadores. Básicamente es como que no tienen argumentos, aunque no quieran, la realidad se les presenta así, no pueden, ese argumento de que le damos el apoyo legal y la resolución y todo, ha demostrado que no soluciona. Entonces es como que se quedaron mutis, no había cómo contrarrestar y tuvieron que aceptar. Así más o menos se planteó el debate hasta donde nosotros pudimos informarnos, ¿no?, de la situación. Sí, no, es paradójico porque el Ministerio de Trabajo no los apoyó absolutamente nada, y a propósito nos preguntan también eso, o sea, ¿qué esperan los dirigentes fabriles de Mario II? Si Mario II, cuando fue ejecutivo de La Paz, no hizo nada, ni siquiera por la empresa Lara Beach, que fue el último conflicto que le tocó apoyar, resolver o nada, o sea, ¿no pesó eso en la plenaria o solo se respetó la tradición? Como le digo, las regionales, las departamentales, La Paz, Santa Cruz y todo, ya habían definido quiénes iban a ser confederación, ¿no? Ya habían definido. Y tampoco en cada una de las federaciones se peleó en las conferencias departamentales para nombrar o para posicionar a otros representantes a nivel de confederación. Entonces, el movimiento fabril independiente tiene que madurar aún más y tiene que generar cuadros dirigentes que estén dispuestos, que tengan la convicción y estén dispuestos a asumir ese cargo de dirigencia, porque además implica obviamente un trabajo para los que luchan, ¿no?, un trabajo muy sacrificado. Para los que son del interior implica irse a la ciudad de La Paz a vivir. Entonces, cada federación resolvió quiénes ingresaban y aceptaron sin mayor discusión. Eso indica que todo el descontento fabril que hay en las bases tiene que lograr avanzar y concretizarse en generar dirigentes, cuadros que puedan pugnarle la dirección a la dirigencia de la Confederación, ¿no?, y a la dirigencia departamental. Veamos, ¿te parece, Franklin, si veamos un poco cómo era el ambiente? Antes de pasar eso, porque quería preguntarte una cosa, Jairo, muy importante este tema, y es sobre la situación un poco política con lo que es el tema de la ley 1386. Jairo, una consulta. En Santa Cruz, tú que conoces bien este tema, es muy fuerte la influencia de lo que es el comité cívico, de estos sectores de la derecha, etcétera. ¿Será, digamos, que han agarrado, pesan de alguna manera dentro de lo que son los trabajadores de base, o no, o más bien tienen también una actitud muy crítica a lo que es esta posición de los comités cívicos de Camacho, etcétera, de todo este grupo? El comité cívico tiene influencia en Santa Cruz, sobre todo por el marcado regionalismo. El problema en Santa Cruz es que las direcciones de la Central Obrera Departamental, la Federación de Fabriles, es decir, las direcciones obreras le han cedido
la dirección de los conflictos a la vieja derecha encarnada en el Comité Cívico. Como esta dirección de la COD y la Federación están con el MAS, entonces la batuta la toma el Comité Cívico, cosa que no siempre en la historia de Santa Cruz ha pasado. Santa Cruz en el 52 impulsó la creación de la COD con posiciones revolucionarias, impulsó la Asamblea Popular, los fabriles impulsaron esta lucha por el socialismo, pero durante estos últimos años de la dictadura del Mánster, 21060 y demás, ha debilitado este movimiento fabril que va levantándose a poco, ¿no? Entonces, sí tiene el Comité Cívico influencia, sobre todo en esa base fabril atrasada, donde prima lo regional, ¿no? Y en el movimiento obrero, en los fabriles en sí, en los sindicatos, los cívicos no tienen mayor influencia con un grupo de trabajadores que diga en Santa Cruz, nosotros somos camachistas, digamos, ¿no? Pues estamos con el Comité Cívico y venimos acá con la bandera del Comité Cívico. No, no hay. Los cívicos no tienen una influencia dentro del movimiento fabril. Entonces, lo que no quiere decir que no haya gente que simpatice con Camacho y demás, ¿no? Pero una influencia seria como corriente no existe. Entonces, saben muchos los trabajadores en su mayoría que los cívicos son representantes de los intereses empresariales por el mismo hecho de que Camacho es empresario, ¿no? Entonces, la pelea en sí es entre una nueva corriente de trabajadores independientes que quiere un movimiento que impulse la tradición revolucionaria que hay en Bolivia contra, obviamente, la dirigencia que es controlado por el MAS, ¿no? Ahora vamos a ver un poco del ambiente y creo que con esto concluimos. Vemos este video y concluimos con esto, esta parte del Congreso. Gracias, buenas noches, Jairo. Tu informe es gracias, buenas noches. Y ahora vemos el video de cómo se desarrollaron las plenarias durante estos días en Santa Cruz. Y una vez acabado el video, ya volvemos con la tercera parte del programa, donde ya hablaremos de la ley 386 y la renuncia del ministro Adrián Querca. Entonces, muchas gracias y continúen viendo los videos y en breve nos vemos. Que nos meta a todos a la bolsa común, donde hablan de personas jurídicas y naturales. Creo que hay que tomar en cuenta ese término. Aquí nadie se va a escapar, todos seremos elementos para que esto se pueda completar. Compañeros, esta ley de ganancias ilícitas yo creo que afecta a cada ciudadano. Y podemos ver en la realidad, y ustedes mismos pueden ver, hay compañeros que para su vejez logran comprarse 1, 2, hasta 3 lotecitos, pero no para lucrar, sino para tener un pequeño ahorro en el tema de la salud. Porque sabemos muy bien que nuestras cajas nacionales no funcionan. Sabemos muy bien que a lo que pasamos los años, sí o sí tenemos que ir a clínicas particulares. En las clínicas particulares, el que tiene plata pisará pues en las clínicas y el que no en la caja, pero la atención es muy incómoda en nuestras cajas nacionales. Por lo tanto, creo que hay que agarrar de lo que dijo Santa Cruz. Como no ha sido socializada esta normativa, tenemos nomás que pedir al gobierno central que se socialice y por sectores, no en general, por sectores. Así creo que vamos a poder dar nuestro punto de vista y que nos den una buena explicación en qué consiste esta ley de ganancias ilícitas y a quiénes específicamente tendrían que mencionar esta dicha normativa. Nada más por el momento, compañeros congresistas, y también a presidir. Apenas 2 minutos, 2 minutos nomás tenemos para... También, de la misma manera, pedimos, compañeros, como no ha sido socializada la ley y permitida, también pedimos la aprobación, compañeros, de la ley. ¡Bien, bravo! Federación de Sucre. Bueno, compañeros, miembros del presidio, compañeros
22 como Congreso. Y a todos los compañeros y compañeras asistentes a este 22 Congreso para debatir nuestros problemas. Muy buenas tardes. Compañeros, no podía ser de otra manera, aun cuando parece ser tardía nuestra redacción, lo que debería corresponder como una primera determinación del presidio a hacer un pronunciamiento a nombre de todos los trabajadores, familias de Bolivia, rechazando todas estas malditas leyes. Sí. Como el departamento de Potosí, igual. Que sea abogada esa ley, compañero. ¡Vamos, carajo! Entonces, Kelka, si no es ya orgánico, no es reformista, ¿qué es? ¿En qué se ha convertido? ¿En un corrupto más? No, Kelka está siguiendo el camino que ha seguido el Partido Comunista. Al principio, disimuladamente, hablaba de la posibilidad de la revolución a lejano plazo, planteando la revolución por etapas. Democrático burgués. Se ha convertido en el sostén teórico en determinados momentos del nacionalismo y el sostén dentro de la central obrera boliviana. Pero en la medida en que el Estado burgués muestra su decadencia, arrastra esa decadencia a todas aquellas corrientes que defienden directa o indirectamente el sistema capitalista. Eso ha ocurrido con el MIR, por ejemplo. Claro. Un partido que tenía una estructura muy clandestina, eran guerrilleros, ultraizquierdistas, y por abrazar las ideas democratizantes termina enlodado en todo lo que es la corrupción con el narcotráfico, etc. El Partido Comunista lo único que hace es seguir ese camino. Al interior del sindicato, aparte de transmitir la ideología burguesa, ha sido el partido que siempre ha utilizado el sindicato como un lugar donde se ha desarrollado en tremendos actos de corrupción. Ha utilizado los gobiernos democráticos, supuestamente como es la UDP, para beneficiar a sus militantes con determinadas acciones en las ventas de minas y también determinados cargos para sus militantes en ministerios, etc. La extrema posición a la que ha llegado es ser un partido totalmente corrupto ya en el gobierno del MAS. Desde que ha entrado al gobierno ha empezado a saltar los cargos de administración, primero en el ministerio y luego en todas las unidades educativas y las direcciones departamentales. Y en el sindicato esa conducta también se ha traducido de esa forma. Kelka ha sido denunciado por la malversación de más de 4 millones de bolivianos en la Confederación. Después de una auditoría revela eso. Es la construcción del hotel de los profesores. Con sobreprecios, etcétera, ¿no? Y en premio a ello, sin ser elegido por el sector, aparece como dirigente
en la Central Obrera Boliviana, con la conducción de Guarachi. Y posteriormente aparece postulando para ser director general en la normal Simón Bolívar, donde uno de los requisitos es que para ser director general tienes que tener maestría. Pero él no tenía y lo habilita. Donde le denuncian que incluso por violencia contra una mujer, con documentos pagados, la misma que sufrió la agresión, denuncia. Pese a todas esas objeciones, le ponen como director general de la Simón Bolívar y posteriormente es premiado con el Ministerio de Educación. El Partido Comunista utiliza el ministerio para ganar adeptos dando pegas, garantizando gente en la administración educativa, creyendo que así va a tener consenso en las bases, creyendo que la gente con prebendas representa militancia. Entonces, lo único que está mostrando que es la decadencia de todo el Partido Comunista, que siempre ha sido funcional al Estado capitalista, al Estado burgués. En esa medida, reiteramos, es una cuestión aparte de develar cómo la educación se ha convertido en un botín de guerra. Antes se trataba y se hacía esfuerzos para que los mejores maestros ocupen cargos de administración educativa. Hoy ya no hay eso. Es suficiente tener la tarjeta del Partido Comunista o del MAS para ser aplicado como director departamental, como director distrital y fundamentalmente para asaltar las normales con el criterio que desde ahí van a cambiar la mentalidad de los futuros maestros. Se cortó. Pero este actor del Partido Comunista no solo fue en el Ministerio de Educación, también fue en el Ministerio de Trabajo, ¿no? Y nos siguen manejando totalmente antiobrero, ¿no? Por lo que podemos ver por las quejas de los compañeros, ¿no? Eso es lo que siempre dicen, ¿no? Siempre el planteamiento de los reformistas y traidores nos hacen creer que convirtiéndose ellos en diputados o convirtiéndose en ministros, desde el ministerio, desde el parlamento, trabajarían en favor de las necesidades de los trabajadores. Pero eso no ocurre. Son tragados por toda la política burguesa y terminan convirtiéndose en enemigos de los trabajadores y golpean duramente contra ellos, quitándoles sus conquistas. Como se dice, el peor enemigo de la clase obrera es el traidor. Claro. Entonces se materializa eso con la política que desarrolla el PC a través de sus militantes, pero esta denuncia, ¿cómo hay que tomarla? Yo creo que el gobierno no ha podido sostener las pruebas tan contundentes. Se ha presentado un legajo de 2.000 páginas con pruebas contundentes de todos los diálogos que ha tenido a través de WhatsApp, donde indica fulano de tal tiene que ir a tal normal, fulano de tal tiene que ir a tal instituto, y en los hechos terminan siendo posicionados como autoridades. Es decir, tan materiales. Pero además la forma abusiva como el PC, que exige a los maestros tener maestría para entrar a determinados cargos, tener cargos de licenciatura, diplomados, para ser directores, etc. Quien administraba todo esto era Tarifa, quien apenas era bachiller. Él ha sido quien ha designado todos los cargos de las autoridades, supuestamente a través de procesos de institucionalización. ¿Y por qué has denunciado? Esa es la pregunta, ¿no? Porque ya era insostenible seguir ocultando tanta prueba. Pero además yo creo que es una negociación con el sector del MAS. Ha denunciado para que quede ahí el proceso de investigación y no se sancione el código como dice el Código Penal. Por eso le han imputado solo por problemas administrativos, ¿no? Pero además tiene un proceso por acoso, por el choque de hace una semana de su vehículo. O sea, su vehículo fantasma, porque negaron que ese sea su vehículo y que él estuviera ahí. Y ha dicho que ha sido por un problema de clima que se han chocado, ¿no? Al principio negó y luego dijo que fue el clima que les volcó. Seguramente el viento sopló mucho, ¿no? Pero lo concreto es que
Si vemos cómo la justicia burguesa, que nos hablan tanta de la democracia y los derechistas, tiene un contenido de clase. Solo sirve para reprimir y encarcelar a los explotados. Si un maestro es denunciado, solo denunciado, por acoso o por maltrato psicológico, ¿qué hacen las autoridades? Le separan de su unidad educativa, lo encarcelan, y cuando es inocente ni siquiera les destituyen en su cargo. Pero al señor Kerka le han dejado tener un montón de tiempo y no le hacen ese mismo tratamiento. La justicia solo sirve para proteger los intereses de los empresarios y encubrir a todos sus sirvientes que utilizan el Estado y el Parlamento para mantener esa propiedad privada y para sancionar duramente a los explotados, a los trabajadores. Está claro que el próximo ministro o ministra va a ser del Partido Comunista, porque es su cota de poder. Yo creo que al interior hay una pugna entre el MAS y el PC. El PC. Para muchos del gobierno, el PC, en vez de hacer un bien, ha terminado destrozando la imagen del gobierno en el cambio educativo. Entonces, ¿qué ocurrirá? Todo depende de las negociaciones. Porque el anterior ministro Aguilar era del PCML, del Partido Comunista Marxista-Leninista, maoísta. Bueno, no hizo nada, su mérito fue no hacer nada, digamos. No, absolutamente nada. Una consulta, José Luis. También resulta que estamos en este momento en el conflicto de la ley 1386. Incluso hay bastantes, por ejemplo, una cosa interesante la cual hay en las marchas, en los elementos y demás, es que se acusa de que esta ley, por ejemplo, es comunista, va en contra de la propiedad privada, muchos elementos agarran, griten eso. ¿Cómo se lo puede hablar? ¿Cómo se lo puede tocar este tema de la ley, José Luis? ¿Cuál es la esencia de la ley? Primero hay que decir quiénes lanzan esa consigna. Esa consigna de que el MAS es comunista o que va a quitar la propiedad a los propietarios, etcétera, lo lanza fundamentalmente la derecha más reaccionaria, concentrada en el Comité Cívico de Santa Cruz. No en vano Camacho antepuso pues a las ideas de izquierda con la Biblia. ¿No? Es entonces una propaganda que lanza la derecha más reaccionaria y racista, que está concentrada primero en el Comité Cívico de Santa Cruz, en algunos sectores de los agroindustriales, y también en CONADE, que se hace el abanderado de lo que se llama la democracia. Por ahí varias. Y también sectores de la clase media. Las plataformas. Las plataformas, ¿no? Que hacen esa propaganda. Obviamente es la respuesta de la reacción burguesa. Para nosotros, el MAS, ¿qué ha mostrado? Desde que ha aprobado su constitución, ha mostrado ser un partido defensor a ultranza de la gran propiedad privada. Al extremo que con la propia constitución legalizan la tenencia de miles de hectáreas, hasta millones de hectáreas, en manos de los agroindustriales. Les ha garantizado su tenencia, les ha garantizado la permanencia de las transnacionales en el país y fundamentalmente ha dicho que quiere ser socio de las grandes empresas transnacionales. Es decir, muestra su carácter totalmente burgués. Es derechista igual que su oposición reaccionaria. En esa medida, es una gran equivocación que lanza en forma intencionada, yo creo, la derecha reaccionaria, para tratar de asustar a los trabajadores que ya están cansados de este sistema, porque ni Evo Morales, ni Goni, ningún tipo dentro del marco capitalista resuelve el problema de la desocupación, de sus bajos salarios, y en forma natural tienden a chocar contra el régimen burgués. Para deshacer esa subida en su radicalización y para espantar la verdadera liberación de los trabajadores, que es cambiar la gran propiedad privada por la propiedad social, es que lanzan esta consigna reaccionaria. Pero también ratificamos una vez más qué debemos hacer los trabajadores. Ratificar que están peleando entre hermanos gemelos, defensores de la gran propiedad privada, y tenemos que plantear nuestra propia perspectiva, una lucha independiente de estas dos expresiones totalmente burguesas si queremos resolver nuestros problemas inmediatos. Ni Camacho ni el MAS, solución revolucionaria. Ninguna de las expresiones que están en el Parlamento, ni son las que expresan los pensamientos de CONADE.
Gracias, José Luis, ha sido un gusto tenerte en el final, ha sido muy esclarecedor, y decir que la lucha de los trabajadores no va por el lado ni de los 2/3 ni de cosas por el estilo, va. Para nosotros la democracia significa opresión. Así es. Gracias, agradecer al público, agradecerte Franklin, José Luis, el programa 17 del engranaje, 18 del engranaje, me corrigen, gracias Magda, y agradecer en la producción a Magda, a Gatito, a Irene y a José en los controles centrales. Ha sido un gusto, buenas noches, Franklin. Buenas noches. No se olviden también de que en la Red Nacional de Noticias Obreras nos financiamos con nuestros propios recursos, no tenemos que olvidarlo, en la cual entonces tenemos una cuenta de Tigo Money para aquellas personas que quieran aportarnos con lo que quieran, con lo que puedan. También una cuenta con la cual podemos mantener todo lo que es esta estructura, todo lo que estamos haciendo. A veces pequeñas ayudas también nos permiten continuar. Por ejemplo, este pequeño engranaje fue hecho a mano por un compañero. Entonces, son cositas así que incluso nos impulsan a agarrar, a continuar. Entonces, muchas gracias a todas las personas que nos están siguiendo y nos vemos el próximo viernes con otro tema relacionado al ámbito de los trabajadores. Muchas gracias, Pavel. Muchas gracias, José Luis. Buenas noches. Buenas noches. Y buenas noches a todos los que nos siguen. El Engranaje, una producción de la Red Nacional de Noticias Obreras. Hasta la próxima.